para tener una idea. Una consulta. Tengo cantidad de compañeras de Tacuarembó que como somos más de 100 en el Zoom no lo admiten. Pregunto, ¿hay algún otro canal en donde puedan verlo? Tenemos previsto también el ingreso por el canal de YouTube y estamos tratando de gestionar, está Pablo acá, el inspector, nuestro inspector, tratando Bien, muy amable. de elite el link del canal de YouTube, porque se va a transmitir el Zoom por ahí también, que eso también los habilita a hacer preguntas y a conversar un poquito si es necesario también. Estamos bastante bien, hay todavía, recién pasaron 5 minutos mientras nos estamos conectando, a veces la tecnología cuesta un poquito. Entonces yo veo que todos me ponen la zona, de dónde son, les pido que me pongan un poquito el rol también, si son maestros, alguna idea de niveles, ese tipo de cosas que a mí también, yo tengo un material preparado para compartir, pero me gustaría tener una idea. Sé que algunos son profesores porque algunos los conozco, pero bueno, si hay maestros, si hay directores, si hay... Ahí está entrando el canal de YouTube, así que los que no se han podido conectar porque llegaron a 100, pueden conectarse por el canal de YouTube. ¿Cómo estás? Yo soy maestra directora de Escuela Rural de Rocha y tengo nivel 4, primero, cuarto y quinto año. Tenés un multigrado, entonces, ¿no? Sí, multigrado. Multigrado, correcto, sí. Está, bárbaro. No, yo repito como para ordenarme también un poquito, inicial, maestra, profesora de teatro, tenemos acá, Evi Rodríguez, de teatro, maestra de educación inicial. Yo trabajo... ¡Qué momento! Maestra tallerista, bien, maestra de primer año, maestra nivel 4, sexto, cuarto año, nivel 4, ahí va, qué bien, gracias, profesora de teatro. Yo trabajo como secretaria en una escuela y desde la secretaría trabajo desde el coro de las emociones, lo mismo que en el privado, que trabajo como maestra de clase y también desde el coro de las emociones, y de la parte de música, porque bueno, soy parte de un grupo de músicos de Tacuarembó, que hacemos canciones para niños, los Duendes Picarones, así que bueno, un gusto y un placer. Hola, buenas tardes. Me llamo Soledad Vega. Maestras, hola. Sigo viendo el chat no sé también, si donde me anotan algunos. Perfecto, maestro. Me encanta que nosotros pensamos mucho en el trabajo de las maestras, de los maestros. Y bueno, trabajo en teatro de títeres no ha habido en los últimos tiempos una formación, y bueno, nosotros con el equipo de Educarte hemos hecho algunos videos que también se los vamos a compartir, pero bueno, si Pablo está listo, podemos arrancar ya. Pablo, a mí me gustaría que vos presentaras. ¿Sí? ¿Conectó YouTube o no? Bueno, venite para acá, yo no sé cómo acá, no sé qué. Vos quieto que yo saludo desde acá. Bueno, yo te dejo. A ver ahí, si me ven, si no me ven. Buenas tardes a todos, a todas. Con mucho gusto de la Inspección Nacional de Educación Artística. Bueno, presentamos esta serie de... Ahí nos vemos. Esta serie de charlas que nos parecen muy importantes y lo refleja la cantidad de gente que ya está asistiendo. Iniciamos con este ciclo referido a títeres. Les decimos que el año pasado se hizo un trabajo muy interesante por parte del equipo de Educarte y en particular de Rosana con los videos que ella hacía mención recién. Y la idea es seguir a partir de ese material que estaba presentado con estas charlas, así que bueno, que puedan disfrutarlo, que puedan reproducirlo, lo vamos a colgar después en el espacio que tenemos en el canal de YouTube de Inspección Nacional de Educación Artística, en el espacio que tiene el canal de YouTube de Educarte, y también estará en el espacio de Ceibal Tecnología, así que en todos esos espacios lo van a encontrar. Estamos tratando de que se conecte también al canal de YouTube de Ceibal Tecnología, estamos teniendo una demora en eso, pero creemos que se va a arreglar en un ratito, así que por ahora los que están conectados vayan disfrutándolo. Gracias Rosana y gracias al equipo de Educarte por su trabajo tan responsable siempre, tan profesional, y que bueno que ustedes que están asistiendo lo puedan disfrutar. Y gracias a Casa de Pérez, que nos recibe acá, que es una de nuestras instituciones de la Inspección Nacional,
que nos recibe tan cariñosamente como siempre, Karina. Así que bueno, éxito. Gracias. Ya está Pablo transmitiendo en el Gracias, canal. Pablo. Ya está. Una puntualización en relación a agradecer, los agradecimientos que ha hecho, por supuesto, Pablo Silva, nuestro inspector nacional de educación artística. Estamos en la Casa de Pérez, con la dirección de Cristina Rocha, nuestra directora Estreta. Sí, y bueno, presentar el equipo Educarte, que bueno, estoy trabajando por teatro, pero tenemos compañeras que nos apoyan, que apoyan la tarea desde lo visual y que siempre están presentes. Somos un equipo que trabaja, aunque hoy la cara visible soy yo, y tenemos a Alejandra Cota por la disciplina música, a Noelia Beltrán por la disciplina danza, también con formación en artes visuales, y a Valeria Lepra, que también está por el área de artes visuales, que debe andar por ahí, supongo. Y bueno, en mi trabajo por la disciplina teatro, Rosana Tocoli, que algunos ya me conocen. Bueno, muy bien, entonces hechas las presentaciones, comentarles que la charla es un aporte fundamentalmente para maestros y para profesores de arte que no se formaron en la disciplina de teatro de títeres. Habilita el micrófono, disculpa, porque no te estamos escuchando. Silenciaron a todos y me silenciaron a mí también. Bueno, ahí voy de nuevo, se corta, hay interferencia, me ponen. Bien, se corta por el audio. Bueno, entonces, retomo donde estaba, les decía que el espíritu de la charla es como abrir una ventana más en esto que es la educación artística, la educación en teatro, el teatro como asignatura dentro de la escuela. Por supuesto que esta charla no agota para nada el universo del teatro de títeres, pero sino que pretende dar algunos elementos más en relación a algunas de las problemáticas que en mi contacto con maestros yo he ido como testeando, y en esto les pido disculpas si soy autorreferencial, pero bueno, mi observación del trabajo de los maestros es que una vez que nos enfrentamos al trabajo de títeres en la escuela, nos centramos muchísimo en el objeto títere, en el títere como objeto plástico. Entonces empezamos a trabajar un títere, empezamos a hacer la creación plástica, pero en el correr de ese proceso de trabajo, el trabajo se va los líneas se van como bajoneando un poquito, vamos perdiendo herramientas de trabajo de proceso, y esto tiene que ver fundamentalmente por la falta de trabajo, de conocimiento disciplinar en torno a elementos que a mí me parecen importantísimos de la interpretación, como ser la animación y la manipulación. Así que esta charla va a referir en general al universo del títere, pero muy en particular a la búsqueda y a tratar de conseguir un proceso de trabajo donde la experimentación forme parte. Veo que hay alguna gente que se corta el audio, la verdad, técnicamente nosotros estamos como en el máximo de lo que podemos ofrecer, así que espero que la charla después quede grabada y alguno pueda recurrir después a nutrirse de lo que quedó grabado. Si se corta, me dicen acá que capaz que se apagan la cámara, aunque yo veo que están todas las cámaras apagadas, le hablo un montón de cuadraditos negros, es rarísimo, pero bueno, vamos arriba todavía. Si alguno tiene la cámara prendida y ve que se le corta, capaz que eso lo puede ayudar. De todas maneras, yo prefiero ver caras, me gusta más. Vieron que la charla tiene un título específico, que es un título que habla de la magia entre el títere y el titiritero. Esto no es algo caprichoso, sino que es algo que yo en lo que quería como llevar un poquito la mirada, ¿no? En relación a que cuando hablamos de algo mágico, hablamos de algo que no sabemos de dónde viene. Pero nosotros acá a la palabra mágica le hemos dado como su condición más en relación a la etimología de la palabra, que tiene que ver con magnetismo, ¿no? La palabra magia viene de magnetismo. Entonces, a mí me gustaría hablar de ese magnetismo que se produce cuando aparece un objeto que cobra
vida por una acción dramática. Entonces de ahí es que nosotros hablamos de la magia, del magnetismo entre el títere y el titiritero. Podemos hablar también del magnetismo entre ese objeto vivo y el ejecutante, ¿no? Esa palabra que tiene que ver con lo mágico, que tiene que ver, a mí me aproxima mucho, y acá quiero hacer como una pequeña asociación a la educación artística y a la idea del talento, que es una idea que está mucho en la escuela, ¿no? Ah, qué talentoso, si es talentoso tiene un buen personaje, y yo no soy muy amiga de la magia como de la personalidad, podemos hablarla, y por eso la traigo magia como magnetismo, y por eso también traigo la idea del talento, la idea de lo expresivo, para contraponerlo a la idea de proceso, a la idea de trabajo procesual, a la idea de un espiral en relación a la creación, que toma lo expresivo, pero que también toma las técnicas teatrales y todos los elementos de la teatralidad que forman parte de las distintas poéticas, y en este caso del universo titiritesco. Entonces, por ahí es un poquito que estoy hilvanando la charla. Si alguno tiene preguntas, está bueno que las vayan como elaborando en el chat, después vamos a dar un espacio para las preguntas. Hola. Y creo que eso va a ir también como ayudando a guiar la charla y ver por dónde vamos, ¿no? Yo les decía que las problemáticas que yo observaba del trabajo de los maestros tienen que ver justamente con eso, con la animación, con la manipulación y con elementos que colaboran a desarrollar una experimentación que tome también el universo del niño para plantearlo en la escena. Muchas veces tomamos nosotros una obra de teatro y la queremos poner en escena, y cuando empezamos a ensayar, eso no sabemos cómo guiar los ensayos. Todo eso tiene que ver con los distintos procesos, todo eso tiene que ver con aspectos que se educan, y que a mí me gusta decir, más que se construyen, que se despliegan en la experimentación. Entonces, bueno, si vamos al universo del títere, concretamente, por supuesto que el títere admite un montón de definiciones, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que el títere nace del ritual, ¿sí? Nace del ritual. Algunos dicen que nace de la primera vez que alguien tomó un muñeco y lo hizo, y el muñeco cobró vida, ¿no? Se pueden rastrear en la historia de títeres del Antiguo Egipto, se pueden rastrear, en el caso, por ejemplo, del títere de sombras, podemos rastrear hasta la prehistoria, todo ese juego de sombras que aparecía frente al fuego, pero siempre el títere es un mediador entre la experiencia interna y la experiencia externa, ¿no? Eso me interesa muchísimo tomarlo en cuenta, porque a mí me gusta como muy especialmente no trabajar un texto que ya viene de afuera, sino que los niños vayan creando sus propios textos, y ahí es donde yo me paro conceptualmente, es que yo estoy trabajando con el universo del niño, con el universo interno, con la relación entre lo que me ofrece mi contexto y lo que el niño trae en su interioridad. Y hago una pausa para saludar a Isabel Quake, que la veo por ahí, divina, que hace añares que no te veía. Genial, disculpen, pero estas partes también, es increíble para mí ver tanta gente acá en esto. Bueno, entonces, el títere tiene un montón de definiciones, ¿no? Pero sobre todo se define el títere por su acción, ¿no? El títere es acción pura, es decir, es la función de actuar la que define al objeto dramático. Es decir, cualquier objeto puesto en una situación dramática se constituye como un títere. De hecho, es la definición como básica. ¿Qué es un títere? Cualquier objeto puesto en situación dramática, ¿sí? Es decir, que ahí yo puedo prescindir completamente de la creación de un títere personaje para jugar con el objeto vivo, ¿sí? Entonces yo puedo jugar con cualquier objeto vivo, incluso con un lápiz, y que ese lápiz pueda simbolizar un títere, ¿sí? Cualquier objeto puesto en situación dramática
es un títere, ¿sí? Entonces, hay otras definiciones que son más acotadas, como la definición de la titera rumana, Margareta Nicolescu. Margareta Nicolescu dice que un títere es una imagen plástica capaz de actuar y representar, ¿no? Entonces ahí sí, estamos hablando de la creación de un objeto con el cual yo voy a representar, ¿no? Entonces, estas dos definiciones marcan una diferencia interesante en el mundo de los títeres, porque yo tengo un objeto que creé, lo hice para que represente, y por otro lado tengo un objeto cualquiera que yo lo coloqué en una situación dramática. Estas dos, yo estoy acotando, obviamente podríamos hablar de infinidad de tipos de títeres, yo estoy acotando porque, bueno, la charla también tiene su margen, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos aspectos que yo señale ahora, cualquiera de estas dos definiciones que yo señalo, son definiciones que me abren un espectro muy amplio en el trabajo con los títeres, con los niños. ¿De qué depende lo que yo elija? Ahí sí se pone en juego la subjetividad del docente. Es decir, bueno, yo puedo elegir un títere de dedo, puedo elegir un títere de guante, puedo elegir un títere en marioneta, puedo trabajar el teatro de sombras, y en todo eso yo voy a tener que ir como puntualizando las particularidades técnicas que el títere me va a exigir, ¿verdad? Yo tengo una variedad. Estos son títeres de dedo, y ven que son súper abstractos, ¿no? El personaje está en el títere y son súper abstractos, pero tengo otros que son más realistas, ¿verdad? Personas que hemos trabajado con eso y que sabemos de esas cosas. Más o menos. Cualquiera de esos títeres va a depender también del nivel. Si yo tengo un nivel de multigrado, por supuesto que es mejor tomar un títere más grande, los chiquilines se divierten mucho más, y les gusta mucho más buscarle la forma de manipular que si es un títere de dedo. Un títere de dedo son ideales para educación especial, ¿sí? Y son ideales para trabajar en inicial, ¿sí? Para mí, el títere que más me gusta trabajar es el títere de guante, el que aparecía en el afichito que nosotros teníamos, ¿sí? El títere de guante, porque el títere de guante permite que la mano esté completamente dentro del títere, y eso facilita la gestualidad del niño, ¿sí? Sí, no sé si se está escuchando bien, así que voy a hacer un paneíto a ver si se está escuchando bien. Sí, se escucha perfecto, se ve perfecto también. Bien. Se escucha bárbaro. Se escucha muy bien. Se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Se ve también muy bien. Se escucha muy bien, bárbaro. Sí, lo más bien. Bárbaro. Bien. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, bien. Entonces vamos un poquito dejando de lado toda la variedad plástica de títeres, porque eso sí que sé que lo hacen muy bien. En general, uno se enfoca mucho en la construcción plástica del títere. Es lo que más nos gusta hacer, o lo que más nos sentimos cómodos. La maestra que cose colabora en esa parte. Hay unos que los hacen con botellas, otros los hacen con mates, algunos directamente con medias para hacer el bocón, con bolsitas. Creo que yo tengo por algunos bocones por acá. Tengo uno bocón por acá, ¿sí? El que lleva la mano adentro del títere, el bocón, ¿sí? Bien. Pero entonces vamos a hablar un poquito del aspecto más técnico, que tiene que ver con la animación y la manipulación. Son dos elementos, la animación y la manipulación, que yo los nombro separados, pero no están separados, sino que están juntos. La animación y la manipulación se trabajan juntas, que tienen que ver con la interpretación del objeto títere. Una cosa que es muy importante, que me interesa mucho, que quede como claro, es que cuando yo estoy interpretando con títeres, el objeto es el que lleva la atención. Yo tengo que lograr que los niños
desplacen su atención al objeto. Es el objeto el que convoca la atención del público y tiene que también convocar la atención del ejecutante, del niño intérprete que va a ser el titiritero. Yo voy a nombrarlo como titiritero, como ejecutante, o lo voy a nombrar como el niño también, ¿sí? Ese aspecto es un aspecto que se trabaja en un proceso, ¿sí? ¿Bien? ¿Me están escuchando? ¿Estamos de acuerdo? Me siento como... Perfectamente. En YouTube también. Se escucha bien, se escucha precioso. Bien. Se escucha bien y ninguna duda, todo muy claro. ¿Está bien? Perfecto, bien. Entonces, en ese sentido, podemos nuevamente hablar de la magia, de lo mágico, de lo simbólico que se genera entre el niño y el objeto, y de por qué el títere tiene tanta potencialidad en el trabajo en la escuela. Entonces, acá yo me permito como hacer como una apreciación también en relación a la educación artística. Muchas veces hemos hablado del títere como herramienta, y ahí nos paramos en relación a la educación artística, nos paramos en el movimiento de educación por el arte, o en el movimiento libre expresivo. Pero yo actualmente prefiero hablar de una interdisciplinariedad entre los aspectos que podemos tomar con el títere, como ya sea la enseñanza de la lengua, o aspectos que tienen que ver con lo social, en la grupalidad, y la interpretación con títeres. Entonces, yo me paro, en relación a los paradigmas de la educación artística, me paro con el teatro como asignatura, el teatro produciendo conocimiento, el teatro como forma de conocimiento, y los aspectos que tienen que ver con la lengua, con lo social, con otras cosas que yo quiera enseñar a través del títere, me los planteo como en formas de interdisciplina, ¿sí? Entonces esto me parece que es fundamental, que tiene que ver con mi práctica, ¿no? Entonces yo lo comparto con ustedes para que ustedes lo piensen, y después ustedes verán en qué paradigma de la educación artística se paran para hacer su investigación con el trabajo con los títeres. Pero lo que sí sucede es que cuando yo le entrego un títere al niño, no sé si muchos han trabajado con títeres, si me pueden ir contando alguna cosa, ¿qué es lo primero que pasa cuando yo le doy un títere a un niño? No, vamos a dejar de lado el hecho de que lo hayan construido ellos. Yo vengo con mi maleta, por allá yo tengo una maleta titiritera, vengo con mi maleta y le entrego un títere al niño. ¿Qué es lo primero que el niño hace? Los bichos por acá, a los que prendieron la cámara. Lo primero que el niño hace es tratar de ver cómo está hecho, y lo empieza a tironear, le tironea los pelos, le tironea los botones, le tironea los ojitos, si es de boca le tironea la lengua, y lo segundo que el niño hace es golpearlo, agarrar el títere, ponérselo en la mano, y si otro compañero tiene otro títere, también se lo golpetea, ¿sí? Eso... Él lo explora. Tal cual. Explora todo el títere para ver cómo es, qué hay adentro, de qué está hecho. Lo explora, exactamente, ahí va. Sí. Todos tenemos esa misma experiencia, ¿verdad? Los niños lo primero que hacen es agarrar el títere y tum, 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 para todos lados, ¿no? Después es como a ver si van a ir resiste. desarrollando un amor por el títere, eso, la libre manipulación. Algunos se cohíben un poco también, está bien. Todo ese tipo de cosas son los que pasan. Todas esas cosas que ustedes están poniendo en el chat, que son las que suceden en el trabajo con los en la primera entrega del títere al maestro, son las cosas que de alguna manera nos van a ayudar a nosotros docentes a investigar en la parte docente, a ver por dónde vamos, y a la vez... Sí, acá me dicen que pida que apaguen los micrófonos. Me parece que están muchos, la mayoría están apagados. Ahí va. Ese tipo de cosas, esos emergentes, podemos llamarles a nivel didáctico, son los que nos van a ayudar también a guiar nuestro trabajo. El golpe, por ejemplo, es bien interesante porque en el inicio de
del universo titiritesco, existen unos títeres que son los títeres cachiporra, ¿no? Que justamente hablan de eso, del golpe y el porrazo. El títere como actuante, los titiriteros trabajaban mucho en esta cuestión del golpe, la caída, a la vez de la acrobacia del títere, porque el títere, como es un elemento que no es realista, se puede permitir en la escena muchas cosas que los actores no nos podemos permitir. Yo, si no tengo la potencia de dar una vuelta a carnero y girar por el aire, no lo puedo hacer. En cambio, la distinta cantidad de títeres sí lo pueden hacer. Entonces, el universo interpretativo que tenemos en el títere es grandísimo, ¿sí? Entonces, bien, ¿me van siguiendo? A ver si voy mirando si me van siguiendo. Sí, impecable. Bien, entonces, yo decía hoy que uno de los títeres que a mí más me gusta trabajar con los chiquilines es el títere de guante, el títere que lleva todo, ahí va, bien, perfecto. Yo decía que el títere de guante es el títere que a mí que más me interesa, porque yo tengo una amplia gama de acción, para el niño tiene una amplia gama de acción al tener la mano entera dentro del títere. Eso se le facilita mucho que si fuera un títere, les voy a mostrar otro, como un títere de bunraku. Este es un títere de bunraku, ¿sí?, que tiene un dispositivo para abrir y cerrar la boca, pero que yo tengo que usar mis dos manos para distintas cosas, e inclusive puedo tener otro titiritero en el mismo títere. Este estilo de títeres más complejos son más interesantes para los chiquilines más grandes. Pero si yo estoy hablando de primero, segundo, tercero o inicial, el títere de guante es un títere ideal porque permite muchísimo juego simbólico, ¿sí? Todos permiten el juego simbólico, pero quiero decir, el niño al tener la mano completa adentro del títere le va a facilitar su movimiento, ¿sí? Una de las máximas que a mí me interesa, que es una máxima en todo el arte, que es menos es más, que yo te agradezco, Ale, si lo pones por ahí, menos es más. Cuanto yo menos movimiento realizo con el títere, más calidad expresiva el títere va a tener. Creo que acá, en este poquito que podemos hacer, se ve. Entonces, una vez que que el títere está en manos del niño, una vez que él lo revisó, lo tironeó, le sacó un ojo, le sacó la lengua, lo golpeteó con el otro, yo voy a empezar a trabajar pequeños elementos que van a permitir que el niño empiece como a traspasar su energía hacia el objeto títere. Entonces ahí voy a estar hablando de animación. La animación tiene que ver con conferirle alma al objeto, ¿sí? Lo repito, por si quieren anotar, la animación tiene que ver con conferirle alma al objeto. O sea, yo paso mi energía vital para que ese títere funcione, para que ese títere cobre vida, ¿sí? Disculpa, recién me puedo conectar. Según el títere, hay algunos elementos. Bueno, bienvenida. Después ya la verás entonces por el comienzo de la charla, cuando quede grabado. Ahí está. Aspectos que tienen que ver con la animación, la palabra animación viene de alma, justamente, ¿sí? La animación viene de alma, entonces el aspecto que tiene que ver con la animación tiene que ver con mi deseo también de conferirle vida a ese títere. Ahí hay aspectos que tienen que ver con todo el arte, ¿no? Esto que yo decía, mi deseo, ¿no? Mi disponibilidad, mi desinhibición, aspectos que tienen que ver con mi capacidad de concentrar la atención. Todos esos aspectos tienen que ver con todo el arte, no tienen que ver específicamente con el trabajo de títeres. Es decir, que yo, antes de entregar el títere,
perfectamente puedo hacer un desarrollo desde el área corporal y puedo ya interdisciplinar, ¿no? Interdisciplinar las distintas áreas artísticas. Puedo tener un trabajo del esquema corporal donde el niño tenga un reconocimiento de su mano y de la capacidad expresiva de su mano. Un reconocimiento de todo su esquema corporal, pero en particular de brazo y mano. ¿Sí? Entonces ahí podemos hacer una serie de ejercicios que nos ayuden a la concentración de la atención a través de la mano. ¿Sí? Entonces, bien, volvemos al títere en la mano. Un aspecto importantísimo del títere de guante en particular, que en algunos de los videos que hicimos con el equipo Educarte es que la muñeca y el antebrazo tienen que estar en el mismo eje. No puedo tener la muñeca quebrada porque el títere cae. Así creo que se ve. El títere cae con la muñeca quebrada. Entonces, la primera búsqueda que yo tengo que hacer es a mantener el títere en el eje, y mano y muñeca se colocan en el eje. A ver si así lo ven. En uno de los videos de Educarte está, después si quieren los ven, algunos aspectos como básicos de este tema de la animación. Entonces, bien, si yo voy a empezar un trabajo de proceso con los niños, hay 3 áreas de búsqueda que a mí me interesa plantearlas en un orden, y esas 3 áreas de búsqueda son la búsqueda del movimiento del títere, la búsqueda del sonido de la palabra del títere, y la búsqueda del juego grupal con los otros compañeros. Para iniciar un proyecto de trabajo, entonces yo sugiero esas 3 áreas, ¿no? Yo comienzo con las manos, me dice, perfecto, sí, yo comienzo con las manos también, comienzo con la relación con el espacio, comienzo sin retablo, por ejemplo. No vamos a llegar acá al tema del espacio general y del retablo, pero sí nos vamos a concentrar un poquito más en la parte del cuerpo. Entonces, esas 3 búsquedas, y en ese orden, nos ayudan a generar un proceso de trabajo. Es decir, yo entrego el títere, transcurre la primera parte de libertad con el títere, ¿sí? Yo creo que el movimiento, el paradigma del arte y el desarrollo cognitivo es abarcativo del paradigma libre expresivo, porque nosotros realmente en la parte diagnóstico de nuestro grupo y de ver cómo se comportan con el objeto títere, pasamos por una parte libre expresiva, de que ellos vean, experimenten y hagan todo lo que se les puede hacer con el títere. Ojos que los rompen también, y a veces uno dice, no, por favor, con amor. Yo les digo mucho a los chiquilines, con amor, ellos no me dan mucha bolilla porque siempre lo están golpeando, porque es su necesidad y está bien que eso pase. Entonces, vos podés poner, Ale, esos 3 investigaciones. Entonces, esos 3 puntos, voy un poquito para atrás, me distraje con cosas que ponen las áreas. No son áreas, es un orden de búsquedas que sugiero, y ustedes verán y resolverán, y cada uno puede, por supuesto, cuestionar cada cosa que yo digo, que eso es lo mejor de un docente reflexivo, ir como variando. Entonces, la primera área es el movimiento del títere, es decir, cómo yo paso mi ánima al títere y cómo ese títere se mueve, cómo lo logro mover. Son aspectos de animación y manipulación concentrados hacia el objeto títere. ¿Cuál es el movimiento de mi personaje? ¿Cómo yo logro el movimiento del personaje? O sea que la primera búsqueda es del movimiento, ¿sí? Entonces yo hablo acá de búsqueda, de exploración, de investigación, y después me voy a centrar un poquitito en esos aspectos. La segunda es el sonido, lo sonoro. ¿Qué voz va a tener este títere? Lo que primero nos dicta nuestra sensibilidad cuando tenemos un objeto pequeño es hacer una voz aguda, ¿sí? Generalmente empezamos a hablar así, hola chicos, ¿cómo están? Y empezamos a ponerle una voz aguda al títere. Bueno, investigar distintas posibilidades. Si tienen el primer impacto con una voz aguda, bueno, probar otras sonoridades, y después me refiero un poquito a eso. Y la tercera,
¿no? Porque acá en la palabra, en el sonido y en la palabra, hay toda una progresión también, del ruido al sonido, a la palabra, al discurso, y ahí sí me voy a la otra búsqueda, que es la búsqueda del diálogo con el otro, donde va a aparecer la dramaturgia del niño. Y acá no estoy hablando de que traigo una obra para que ellos representen, sino que estoy hablando de la dramaturgia del niño, de integrar el universo del niño en una creación titiritesca que capaz que a mí no me interesa, pero que al niño sí le interesa. Y eso me parece fundamental y tiene que ver básicamente con uno de los principios rectores de la educación, que es el desarrollo de la subjetividad, ¿no? Si yo traigo una obra, bueno, hay aspectos en donde el niño puede desarrollar su subjetividad, por supuesto, pero si la crea él, hay mucho más, creo que es más amplio. Es mi punto de vista. Y por supuesto que acá hay muchas cosas, estoy como diciendo mi punto de vista. Bien, entonces, esas tres búsquedas me parece que son los grandes disparadores para lograr un proyecto creativo multidisciplinar, y con esto el creativo no es un juicio de valor, sino que la creación esté puesta en marcha como un movimiento espiralado, ¿no? Progresivo, de lo simple a lo complejo, pero que también tiene como muchas pausas, muchas como altibajos, ¿no? Y que uno tiene que saber, o por lo menos proponerse, tratar de llevar adelante con los chiquilines, porque no... Muchas veces nos viene el impulso de la obra a representar y vamos con todo y arremetemos, y ahí el acto creativo forma parte, está el docente en su acto creativo, que además lo tenemos que ser, por supuesto, pero no el niño. Y eso también tiene que ver un poco con mi manera de sentir la educación y con aspectos de mi propia imaginación, mi propia investigación. Es decir, el universo del niño me interesa la dramaturgia del niño, me interesa cuando un niño toma un títere y cuando le tiene que poner palabra, lo que dice son solo lo que llamamos malas palabras, ¿no? Entonces me interesa saber por qué pasó, ¿no? Si es una diversión, una gracia, o realmente ese universo simbólico le está permitiendo sacar una furia o algo que estaba por ahí. ¿Y cómo canalizo eso para que eso sea un proceso creativo, artístico, y no sea una mera expresión? ¿Sí? Y acá hago otro paréntesis para hablar, creo que ya... A mí me ha pasado que de niños que quedan irreconocibles con los títeres, es como que cambian su personalidad completamente. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque el títere les proporciona un universo simbólico en el cual ellos se manifiestan, y aparece acá lo que yo decía hoy, de la relación entre lo interno y lo externo. Capaz que en la expresión de esos niños, que nosotros vemos que se transforman mucho, no hay un espacio para que ellos realmente puedan expresar su interioridad. Entonces lo canalizan a través del títere. Entonces el títere se transforma en un elemento simbólico vital para ellos. Pero, si bien eso tiene que tener un espacio en la clase, no puede consumirse todo el trabajo, porque nosotros estamos trabajando en educación artística, entonces está bien, y lo resignificamos, y lo tomamos, y cada docente va a ver en particular qué le proporciona a ese niño, y podremos tener algunos diálogos como algún mano a mano, de ver cómo lo va llevando cada uno. Inclusive a mí me ha pasado de trabajar también con algunos psicólogos, psicopedagogos, gente del área de derechos humanos también, y ver, bueno, por ese lado, qué es lo que el títere está trayendo, ¿no? Y cómo lo canalizamos, ¿no? Perdón, entonces, yo trabajo en cárceles también, en la unidad 16 de Paysandú, y cuando hacemos muchas veces teatro del oprimido, también jugamos con los títeres desde lo oprimido, desde el teatro del oprimido, desde Boal, y lo que logra sacar, porque como no son ellos, es la mano, ellos no se ven, no se reconoce en sí, es muy liberador el trabajo que se logra por medio del títere. Exactamente. Es muy liberador. Exactamente.
Sí, pero ahí viste que en todo esto vos nombraste muy en particular el contexto de cárceles. Yo creo que acá hay otras discusiones que admite esta charla, ¿no? Que no vamos a entrar, pero sí tiene que ver con lo didáctico pedagógico, ¿no? A ver, ¿por qué lo uso? ¿Para qué lo uso? ¿Cómo lo uso? ¿Y cuáles son los títeres? ¿Qué títere voy a usar? ¿No? Entonces todo eso tiene que ver con la sensibilidad del docente y con el contexto. Y una vez más, vamos a nuestro vínculo con lo artístico, a la relación entre lo interno y lo externo, a la relación, bueno, ¿por qué yo traigo este títere? ¿Por qué un títere de dedo? ¿Por qué un títere de guante? ¿Por qué una marioneta? ¿Sí? ¿Cuáles son, gracias, cuáles son los títeres que son pertinentes a ese grupo? ¿No? Si yo tengo un grupo que es súper intenso, no me convendría trabajar con un títere de bolsita, de esos que muchos hacemos con bolsita de papel, porque enseguida se van a romper. Por ahí me conviene trabajar con tela, ¿no? Entonces ahí ya otra cosa, el universo plástico del títere y cuáles son los títeres que creamos, ¿no? Es decir, la cuestión didáctico-pedagógica siempre tiene que estar presente, por más que ahora estamos haciendo un enfoque disciplinar, estamos haciendo un enfoque disciplinar de la animación, de la manipulación, pero yo tengo que saber didáctica y pedagógicamente dónde estoy parado, a dónde voy, por qué, plantearme el qué, por qué, para qué, cómo, ¿sí? Ser reflexivo en ese sentido, es decir, si yo trabajé 3 clases y los chiquilines están cayendo como en un aburrimiento, como yo veo que no pasa nada, tengo que poder reformular mi práctica, ¿sí? Bien, entonces, estábamos viendo un poquito, hablemos hablado de eso, de la búsqueda del movimiento, voy a ser un poquito más sintética. La búsqueda del movimiento yo puedo empezar directamente con verbos de acción, ¿sí? No verbos reflexivos, verbos de acción. Aparecer, por ejemplo, el juego de aparezco, desaparezco. Solo ese juego, utilizando la pausa como parámetro, me permite trabajar, diría, muchísimo rato, para ver cómo se va generando, estamos en el punto 1, el movimiento del títere. Puedo elegir distintos verbos de acción, bostezar, escuchar, mover el eje para un lado, girar. Ese tipo de verbos de acción me ayudan a poder encontrar el movimiento pertinente a mi personaje títere, ¿sí? Porque acá es importante, el títere está en el personaje. Siempre el ejecutante tiene que dirigir su mirada al títere, y eso es fundamental. La mirada, si yo dirijo mi mirada al títere, el títere es el que cobra vida. Y fíjense si no están mirando mucho más al títere que a mí, ¿sí? En este pequeño juego. ¡Ay, cuánta gente! ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? A ver si me van como un poquito de feedback ahí, ¿cómo van? Bien, verbos de acción, me puso Alejandra, perfecto, verbos de acción, ¿sí? El trabajo previo que decían hoy, alguien decía por ahí, que empezaba por las manos, ¿sí? El reconocimiento del esquema corporal, juegos de disociación con las manos, es decir, yo puedo hacer una cosa con una mano, otra cosa con otra. También ahí les compartimos los links, uno de los links que hicimos con Educarte tiene algunos de los juegos de acción, y les vamos a mandar también después, que les va a llegar un pequeño manual que estamos elaborando, que no va a ser muy extenso, pero que sí va a tener los juegos como, una cantidad de juegos como más discriminados, que a ustedes les permitan como ampliar un poco más el material. Bien, vamos al segundo punto, que es el segundo punto, el punto de la palabra, el punto del sonido. Entonces, yo siempre recomiendo también, de lo simple a lo complejo, empezar con ruidos, ¿sí? Los ruidos básicos de cualquier ser humano, que para roncar, por ejemplo, comer, rezongar, todo tipo de sonidos. Van a ver que los chiquilines van a hacer las flatulencias, obviamente, porque el títere es irreverente en sí mismo, y este juego simbólico que decía Sofía, creo que era, que mencionaba hace un rato, sí, creo que era Sofía, también va a aparecer eso, el títere es irreverente, y ahí puedo hacer como otro paréntesis a la historia del títere. El títere tiene una gran historia dentro de lo que es el teatro popular.
siempre que el arte se divide entre lo oculto y lo popular, el títere está de la parte de lo popular. Lo oculto y lo popular, lo sacro y lo profano. Bueno, el títere va para el lado de lo popular, va para el lado de lo profano, y eso también se muestra hoy en día cuando el niño toma el títere y si yo pido sonidos, hace sonidos de flatulencias, eso sí. Lo van a ver y los que trabajan con títeres seguramente también lo deben haber vivido. Nadie se asusta, seguimos para adelante. Como dicen los grandes improvisadores, primero sale lo prohibido, ¿no? En el arte de improvisar, primero sale lo que no debo, lo prohibido, lo que la sociedad reprime, lo que la sociedad contiene, lo que la escuela contiene. Entonces tenemos que pensar que el área de trabajo con los títeres tiene eso también de irreverente y que tenemos que estar un poquito más flexibles, sobre todo a los maestros que a veces nos cuesta un poco más como dejar que el bullicio forma parte de la clase. Es importantísimo que el bullicio pueda formar parte de la clase. Creo que eso hace una diferencia entre una buena clase de educación artística. La gente tiene que poder como de alguna manera asumir y divertirse, y los niños fundamentalmente tienen que sentirse en un espacio contenedor y fresco. Esa es mi idea, ¿no? Pero bueno, capaz que algunos no están. Me preguntan acá si el material lo vamos a difundir. Sí, lo estamos haciendo, Entonces, bien, pasamos entonces. De las cosas que me parece que está interesante también es el permitirnos y el permitir, ¿no? Totalmente. En este proceso de exploración, bueno, permitirnos y permitirle, porque es parte de esto que tú dices que es muy interesante, que primero esa exploración, esa manipulación, el ser, el sacar para luego, de forma espiralada, poder llegar sin olvidar el enfoque es estadístico, ¿no? Lo que acá dice Andrea que le da risa con los sonidos. Sí, claro, les encanta esa parte. Esa parte de investigación sonora, y yo digo más que sonido, digo ruido, ¿no? Digo ruido. Después por ahí, algún profe de música capaz que me puede aportar, o Alejandra que anda por ahí, entre la diferencia entre ruido y sonido, pero toda esa cantidad de ruidos favorecen el trabajo, favorecen la investigación, favorecen sobre todo la desinhibición, que es un elemento también muy importante en teatro. El trabajo con el ruido antes de que el sonido. Ruido y sonido. Después voy a empezar a pautar. Bueno, sonido que está, bueno, a ver, ¿cómo sería si está bostezando? ¿Cómo sería si está sorprendido? Ahí puedo empezar a jugar un poco con la simbología y las emociones también, ¿sí? A ver, ¿cómo sería si está enojado? Puedo pasar a las emociones básicas para después hacerlo más complejo, también depende del nivel, porque si en nivel inicial, o atención personalizada, o educación especial, también puede ser que me convenga trabajar las emociones por separado, y otras veces no, a veces capaz que me conviene trabajar directamente en conflicto, pero siempre mediado por la acción, ¿sí? Siempre mediado por la acción. Aunque nosotros tomemos esos 3 puntos separados, siempre esos 3 puntos están mediados por la acción. El títere es acción, ¿sí? Sí, yo también me río muchísimo con los niños, por ahí dice Andrea, yo me río muchísimo con los niños, la verdad que sí, me río mucho. Sí. El siguiente aspecto, teníamos ruido, teníamos sonido, y pasamos a la palabra, ¿sí? Ahí en la palabra podemos investigar también la altura del sonido, podemos investigar el tipo de voz que queremos poner, si es una voz aguda, si es una voz grave, cuáles son las gamas de voces que hay. Hay un juego muy divertido, que a mí me gusta mucho, que es jugar en un mismo relato, jugar con la altura de las voces. Y van a ver que no tenemos tantas, vamos a experimentar 2 o 3. En general trabajamos la aguda y la grave, y la común, la nuestra, digamos, la que usamos cotidianamente. Pero nunca a través del títere los niños van a usar su voz, muy pocos van a usar su voz. En general utilizan una voz más aguda. Al que investiga la más aguda, podemos solicitarle que investigue una voz más grave, que mezcle palabra y sonido hasta llegar al relato, hasta llegar a poder elaborar algunas oraciones, algunas cosas que decir. A mí me gusta mucho trabajar con el tema de la búsqueda,
¿no? Es decir, el títere perdió algo y lo está buscando. Ese parámetro, esa pauta, genera muchísimo. Primero, ¿qué es lo que busca? Segundo, ¿por dónde lo busca? ¿Qué dice para buscarlo? ¿Cuál es el estado de ánimo para buscar lo que busca? ¿Cómo se pone? Si está amable, si no está amable. Esa investigación sola, el títere perdió algo y lo está buscando, genera muchísimo trabajo. ¿Te animás a ponerla, Ale? Entonces, ese tipo de investigaciones ustedes pueden elaborar, pero infinidad, y además pedirles a ellos que elaboren. Siempre mediadas por la acción. ¿Sí? Bien. Posteriormente pasamos al vínculo entre títeres, entre pares, entre los titiriteros y los ejecutantes. Ahí ustedes van a ver que el grupo da un paso para atrás en el sentido de que esto que decíamos de la cuestión en espiral, ¿sí? Generalmente, si nos empezamos a vincular dos niños, cada uno, sí, que el títere se esconda motiva, sí, es cierto, sí, el escondite es genial, sí, y también en el juego con otros que están mirando a veces, en el juego teatral específico, cuando hay niños mirando y otros actuando. ¿Sí? Este aspecto, sí, la investigación antiterrorista, este aspecto del diálogo, ustedes van a ver que el niño cuando está dialogando con otro títere, con otro ejecutante, no el mismo con dos títeres, uno en cada mano, sino un títere, un ejecutante, ustedes van a ver que el niño se olvida para incurrir más en el diálogo directo con el compañero. Ahí hay que hacer como un retorno a la animación, a que mi energía es a través del títere, son ambos títeres los que conversan, ambos títeres los que dialogan, ¿sí? Y no los ejecutantes, los titiriteros. Ahí tengo que hacer una vueltita para atrás, porque van a ver que naturalmente ellos van a tender a vincularse unos con otros. Cuanto más chiquitos, más tiempo tengo que volver a eso, a proponerse que los títeres dialoguen entre sí, ¿no? Bien. Entonces, ahí es donde recién yo puedo ingresar en otro de los aspectos, que ya no es la animación y manipulación, sino que es la dramaturgia de los niños. Cómo voy a crear. Yo utilizo mucho el trabajo en dupla con los títeres, se sienten más libres. Sí, es genial, es verdad, sí, está bien, sí. A mí me gusta mucho pasar por una investigación con todos los niños en un espacio abierto, cada uno con un títere. Una investigación como en simultáneo, y ahí se van juntando en distintos lugares. Hacerlo así, en simultáneo, favorece mucho la desinhibición, ¿no? Que dejo para el final del tramo del proceso de trabajo el hecho de que ellos se miren unos a otros. Generalmente trabajo mucho más con con la idea de lo colectivo, ¿sí? Y con este tipo de juegos, ¿no? El títere pierde algo, lo busca, el títere se esconde, un títere se esconde del otro, ¿sí? Ese tipo de juegos, donde siempre elijo un verbo de acción. Un títere baila, el otro se acuesta, ¿no? Uno quiere bailar y el otro quiere dormir, esos pequeños como conflictos en la parte como dramatúrgica, ¿sí? Bien. Entonces, bien, a mí me interesaba mucho en esta charla, que ya llevamos una horita, ¿sí? Una horita, de hablar del tema de la animación y la manipulación, pero el otro aspecto que me interesa, como al menos mencionar y poner en juego, es el tema de la dramaturgia de los niños, ¿no? El universo del niño llevado a la creación escénica, llevado a la creación dramatúrgica. En ese sentido, no soy muy amiga yo de llevar una obra ya hecha y de elaborar los personajes para la obra, sino que me gusta mucho más que los niños puedan encontrar, mediante el títere como juego simbólico, encontrar lo que ellos quieren decir. Y ahí sí que nos llevamos muchísimas sorpresas, porque muchas veces lo que ellos quieren decir no es mostrable, ¿no? No es mostrable, no es algo que yo digo, a ver, papás, vengan a ver lo que hicieron los chiquilines, yo mismo lo puedo censurar, ¿no? Y en ese sentido me permito frescamente decirlo, porque estamos en un ámbito educativo, mucho nos debe pasar en relación a nuestros equipos de trabajo, decir, bueno, yo esto ¿qué hago? ¿Lo muestro? ¿No lo muestro? ¿Lo saco de la...? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo voy gestionando el proceso
de creación dramatúrgica y al resultado al que llega, ¿no? Sin censurar, o censuro. Pienso, no sé, pregunto, ¿cómo lo gestiona cada uno? ¿Cómo van buscando para que el universo del niño aparezca en la escena? Y cómo voy relacionándome con lo que yo misma me voy sintiendo como docente. ¿Qué es lo que me provoca de esos niños? ¿Qué es lo que me provoca a mí esas dramaturgias que van saliendo, ¿no? Entonces me ha pasado, a mí, yo la verdad que a esta altura muestro todo, pero me ha pasado de escuchar padres que digan, no, la verdad que esto no me gustó, ¿no? Entonces ahí, cuando estoy mostrando, cuando estoy en una... Porque también las instituciones nos piden que mostremos muchísimas veces, y a veces uno no quiere, o no puede, o no estamos listos, o nos parece que eso no está para mostrar también, ¿no? Como docentes, como artistas también pensamos que no es viable. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo mostramos? ¿Qué hacemos, no? Entonces, ahí cada uno gestionará. A mí lo que me gusta hacer me gusta mostrar, me gusta hablar de procesos de trabajo, me gusta hablar de que cuando muestro algo es un corte en un proceso de trabajo y no es un espectáculo, porque ellos no son artistas profesionales y son niños que están creando y que están conociendo el arte, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que hablar con los padres, hay que hablar con los equipos y hay que explicar la tarea, ¿no? Hay que explicar la tarea que estamos haciendo, hay que explicar que no se censuró, en el caso de que no se censure, hay que explicar que lo que se dice, por qué se dice, cómo se trabajó, los autores o las técnicas que trajimos y que pusimos sobre la mesa en el trabajo. Hay que explicar, a veces hablar de los niños, cuál es el alcance del trabajo de cada uno. Bueno, a mí me gusta nombrarlos, yo generalmente muestro por clase, y me gusta nombrarlos y decir, bueno, acá tú vas a ver que fulanito habla poco, no habla, pero para él, que no se animaba y que no quería, solo el hecho de estar en escena es un avance importantísimo en el desarrollo de su trabajo. Y a mí no me da ninguna vergüenza nombrarlos uno por uno y decir el logro de cada niño, ¿no? Porque yo me paro frente a los padres, no como una persona que está presentando un espectáculo, sino como una docente que trabajó con sus hijos y que diseñó algo que enseñó en la clase, ¿sí? Entonces, es así que cuando hago una muestra, que cuando me paro y cuando utilizo la dramaturgia de los niños, explico todo lo que sucede. Muchas veces pasa que el niño, en su imaginación, salta de una cosa a la otra y yo procesualmente en la escena no lo logro hacer, porque hay viajes en el tiempo, porque hay cambios de personaje, porque ellos es una locura las cosas que se les ocurren. Entonces yo una y otra vez lo pongo en palabras. Acá ustedes no lo van a ver, pero acá saltamos un abismo, ¿no? El año pasado tenía unos niños que habían creado una obra que era un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces se metían en una cosa señalada en el piso, que era la máquina del tiempo, e iban saltando distintas épocas en el tiempo. Uno lo miraba y decía, no entiendo nada, o sea, lo entendías en la medida que habías participado de eso. Entonces empezamos primero, hice todo un proceso de hablar con ellos, explicando que el que no lo había visto nunca no lo iba a entender, y que por qué necesitábamos que el adulto también supiera de qué iba la historia. En algunas cosas les pusimos carteles, en otras generamos algunos narradores. Igual había una gran parte que no se entendía. Si yo venía de la nada a mirar esa obra, pues entonces lo pongo en palabras. O sea, es decir, no solamente estoy educando a los niños, sino que educo al padre que lo va a ver, que no va a ver un protagonista de un espectáculo, que va a ver un niño en el corte de un trabajo de proceso, ¿sí? Bien. Yo creo que por acá voy a andar con esta charla. Me gustaría, veo que muchos ya están escribiendo algunas cosas, y entonces me gustaría como de pronto como poder establecer un diálogo acerca de alguna de las cosas que ustedes preguntan. A ver, ¿dónde estamos? Andrea dice, ¿qué tipo de títere me recomiendas para un niño que no se anima a hablar en clase? Bueno, esto es un proceso largo, que no se anima a hablar en clase, puede ser que pase el tiempo y no se anime a hablar,
De hecho, yo tuve una niña con mutismo selectivo que me habló al 4.º año de trabajar con ella, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo, sobre todo, es que no le exijas hablar si no quiere, y fundamentalmente que independientemente del títere, tiene que ser un títere que a ella le guste o lo pueda crear ella, porque para producir un proceso de identificación con ese objeto, y que insistas mucho en los ruidos, de pronto. Ruidos, 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 ruidos. En un momento se va a desprender la palabra, pero sobre todo recomiendo no apurar procesos. ¿Cómo sería la dramaturgia? Me pregunta acá Zuli. Bueno, eso sería como para otra charla ya. La dramaturgia. Bien, la dramaturgia estamos hablando, ¿no?, de la obra que estamos creando con los niños, ¿no? Y estamos hablando de que el trabajo con los títeres es un trabajo de acción, ¿sí? Pero en todo caso, para construir una dramaturgia y una plataforma para ir creando una obra, hay algunas preguntas que yo tengo que responder. ¿Sí? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Y cuál es la situación que está viviendo? ¿Y cuál es el conflicto que va a introducir en esa situación? Si yo tengo un verbo de acción como el que teníamos hoy, de buscar, una dramaturgia posible podría ser, bueno, yo juego mucho con uno que perdió una bolsita de semillas, ¿no? Bueno, yo tenía mi bolsita de semillas para comer en el desayuno, y pasó otro, la vio ahí, se la comió. Bueno, entonces ya tengo una pequeña creación dramatúrgica. Uno que busca una bolsita, el otro que se la comió, cierto conflicto entre ellos, porque te comiste mi bolsita, y un desenlace, bueno, no importa, me compro otra, o lo que sea. Generalmente los niños el conflicto lo solucionan, buscan la solución rápidamente, y siempre es para bien. Son súper optimistas. Laura, te veo por ahí. Laura Barbosa, te vi. ¿Quién más me pregunta? Sí, es impresionante cómo normaliza situaciones de violencia a la hora de actuar. Sí, es cierto, es cierto, el títere como elemento simbólico, lo primero que procesa es la agresión, la violencia y la agresión, porque está muy reprimida, ¿no? Entonces también eso es estadístico. Todo aquello que está reprimido en la personalidad es lo que primero aparece en aspectos de improvisación. A nivel profesional, muchos improvisadores dicen, bueno, primero sale lo obsceno, luego sale lo violento, después salen todas las ideas que no sirven para nada, y recién ahí aparecen ideas potenciales para desarrollar un espectáculo. A nivel profesional, lo digo, ¿no? Bien. Me resulta lo espontáneo, cuando tuve que preparar una obra ya escrita, pero sí, yo creo que lo espontáneo puede ser guiado hacia una creación en la medida que yo soy capaz de encontrar una repetición de lo espontáneo para generar una obra. Porque si lo espontáneo por lo espontáneo, no hay una educación artística allí, si no media un conocimiento. O sea, pero partir de lo espontáneo y sostenerlo a lo largo de todo el trabajo, a mí me parece genial, y sin duda que lo apoyo. Los grandes pueden escribir, y los chicos, soy Gabriela. Los chicos los tenés que ayudar, por supuesto que los tenés que ayudar, porque en ese proceso de pensamiento habrá cosas que no puedan, ellos no van a escribir una obra, seguro, y eso es importantísimo que lo tengan claro. Ahí ustedes, los maestros más que nada, tienen claro hasta dónde puede el niño, en su proceso evolutivo, diseñar algunos aspectos en relación a una obra. No, vamos a concentrarnos en los verbos de acción, y qué sucede antes, qué sucede después, y el maestro va a mediar la dramaturgia con las ideas que ellos procesan. Exactamente, pienso que los pequeños pueden elaborar texto en forma en oral, y los niños escriben, sí, exactamente, lo que dice Sara, responde. Dice, con los de inicial, ¿cuál es la pregunta? Con los de inicial, ¿qué tipo de títere? ¿Qué tipo? No entiendo la pregunta ahí, Patricia. Decís con los de inicial, pero no sé por dónde venías razonando. Para segundo ciclo se me ocurre un Zoom de títeres de última hora, mismo todos somos medios cuerpos, me encantaría un Zoom de títeres, ya, depende, sí, un Zoom de títeres está bueno. Ay, José, que estás ahí, ¿cómo estás, José? Hay mucha gente que yo conozco y no me he detenido a saludarlos, mil disculpas.
¿Qué títeres recomienda para niños de 4 años? Bueno, yo para los niños chiquitos trabajo con estos que están creados especialmente para manos chiquititas. Si ustedes ven, mi mano queda como bastante grande en relación a este títere. Son títeres, o sea, yo dibujo la mano, y luego que dibujo la mano, eso lo vamos a poner en el manual, con la mano en una hoja, dibujo un cuerpo, para que el títere sirva para la mano del niño. No le puedo dar un títere gigante porque no lo puede manejar. Patricia, acá, con los de inicial. Dice, partiendo de lo espontáneo, le voy a darle un hilo conductor. Generalmente no les doy un hilo conductor, lo tengo como lo voy atesorando a mi hilo conductor. Lo que trabajo es por tramos, y les pido, de pronto, si yo vuelvo al tema de la búsqueda, ¿no? Como ejemplo, como madre en esta charla, les pido que elaboren un instante antes y un instante después, y voy generando como un hilo del tiempo en la dramaturgia. Entonces, de esa manera, es fácil para ellos generar, bueno, un momento antes me fui a comprar la semillita, un momento después me puse a llorar porque la perdí, ¿no? Entonces, así, momentito a momentito, vamos generando, y lleva un proceso también creativo para el docente. Diana dice, sí, se puede trabajar un cuento, pero tiene que estar bien elegido el cuento. Yo no digo que no, se puede trabajar, pero es central que el cuento revista una acción potente. Si es un cuento que tiene mucha cosa discursiva y que no tiene acción, no sirve, ¿sí? Y también crear un guión, si lo creás vos, yo dejaría que los niños leería el cuento y les propondría que probaran a ver qué sale, y a partir de ahí iría generando el guión. No me pondría a crear, de hecho yo no trabajo así, no me pondría a crear un guión para después entregarlo. Eso no lo hago. Escuela Rural, presente, el Cerro Largo, bueno, bienvenida. Perfecto, sí. ¿Puedo llevar el movimiento corporal de los títeres al trabajo? Sí, absolutamente. De hecho, hay todo un movimiento de títere en el cuerpo que también es interesantísimo. Yo soy docente efectiva de Casa de Pérez y trabajo, mi taller es con la profesora de expresión corporal Ana Clara Villalba, y tenemos todo un proyecto de títere en el cuerpo, que hay mucha cosa en YouTube. Les recomiendo el trabajo de Inés Pasic. ¿Podés poner Inés Pasic? Títere en el cuerpo, que es específicamente corporal, se puede trabajar desde lo físico perfectamente, es eso. Se va una compañera de escuela de Rocha, y bueno, si algún otro quiere hacer alguna otra pregunta. Hola. Inés Pasic con C, no con K. ¿Quién dice hola? Hola. Fernanda. Soy Fernanda, mirá, hablando de, o sea, prestando mucha atención a esto. A ver si me acerco, si me escuchas bien. ¿Se escucha? Sí. Mira, yo trabajo en un jardín de acá de Jun, soy de Jun, trabajo en el jardín 80. Pero hablando del títere en el cuerpo y bueno, un poco de la manipulación del objeto y demás, me gustaría como ponernos un poco a pensar en, bueno, aquellos niños que tienen una diversidad funcional motriz, una discapacidad motriz, ¿no? Vos como, no sé, ¿qué recomendarías para que ellos puedan integrarse a este trabajo? Ya te capté, sí. Sí, bueno. Mira, yo trabajo con un grupo dentro de la institucionalidad de un colegio privado, con un grupo que le llamamos de atención personalizada, ¿no? Con niños con parálisis cerebral, con niños con síndrome de Down, con niños con enfermedades raras, con niños autistas, con niños Asperger, ¿no? Entonces, ahí, bien, voy de nuevo, decía que yo trabajo en la institucionalidad en privado, no en la educación pública, en la institucionalidad privada, trabajo con un grupo de atención personalizada, que es un grupo que tiene niños con enfermedades raras, con síndrome de Down, enfermedades que no sé nombrar, que son muy extrañas, niños con autismo, niños con Asperger, es una diversidad bien amplia de patologías también, niños que
que tienen a veces problemas emocionales, ¿sí? Todo tipo de problemas, sobre todo enfermedades raras de la piel, parálisis cerebral, muchas cosas, que eso también produce patologías asociadas de retraso cognitivo, ¿no? Y el títere para mí ha sido un elemento fundamental. Yo creo que ahí sí funciona muy bien el paradigma libre expresivo. Primero lo que yo tengo que lograr es una buena vinculación con el títere. Y van a ver que muchos ya tienen títeres, que muchos ya tienen y los traen el títere que tienen en su casa. Eso van a ver que naturalmente los padres seguro a algunos les compró un títere, algunos tienen títere. Yo trabajo muchísimo ahí el movimiento libre expresivo, de hecho permanezco muchas clases que ellos se vinculen con el títere. A veces es un poquito desesperante a nivel de la escena, porque yo digo, no pasa nada, pero pasa. Si yo logro su atención, la atención como un elemento presimbólico que puede ser convocada, ya tengo ahí una gran cosa para el trabajo con niños de educación especial. Y voy a demorar mucho más, pero en un momento ustedes van a ver que ellos van a lograr un vínculo peculiar, cada uno con su títere, y también recomiendo que no les cambien el títere, que tengan el títere de fulano, el títere de mengano. Van a ver que esa parte de trasladar la energía hacia el títere no se da tanto, ellos actúan junto con el títere, ¿sí? No sé si esta expresión les da la idea, ¿sí? Ellos actúan junto con el títere, ¿sí? Entonces, yo lo que recomiendo es que permanezcas mucho rato en eso, y a mí me pasa de ellos, no el ritmo de que uno trae su proyecto y lo quiere llevar adelante, es el ritmo de ellos el que interesa. Y además es genial, porque eso, vas a ver, a mí por lo menos me pasa, te enseña a trabajar con todo tipo de niños, respetarles el ritmo y quién es. Para mí es el grupo más adorable que tengo, siento que voy yo a aprender con ellos. Yo tengo, mi hija tiene parálisis cerebral severa. La experiencia que yo he tenido por ejemplo, las muestras o lo que sea, es que ella, eso capta muchísimo su atención y lo disfruta muchísimo desde afuera y como que agrega sonidos, porque ella tampoco habla, agrega sonidos y como que la veo como muy conectada con esa parte. Tuve también 2 años una niña con parálisis cerebral y como que con los títeres lograba captar muchísimo su atención. Pero, claro. Sí, es así. Sí, yo tengo niños con parálisis cerebral también y es así. Sí. Está bárbaro. Es así. Bárbaro. Gracias. No, un placer. ¿Dónde está Marcela Franco? Está por YouTube, Marcela Franco, genia. Bueno, no sé, yo realmente si no hay más preguntas específicas, no, yo quería aportar nada más que... Va a quedar grabado por YouTube, ¿sí? Bueno, no, quería aportar... Laura, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Justo estoy trabajando mucho con títeres porque es un medio que descubrí, que me ha aportado un montón en cuanto a lograr cosas de los gurises. Una, la atención que generan, es increíble, ¿no? Sí. Ya uno entrando con el títere, y digo, uno más o menos que ha trabajado alguna vez títeres, y por ejemplo, cuando empiezan a investigar, ¿no? Y ellos eligen qué títere, me ha pasado, por ejemplo, un niño que habla muy mal, y a mí eso fue una anécdota porque yo no lo podía creer, y empezó él a presentar su títere, pero solo él, además, y empezó a hablar bien. Sí. Y me generó como una cierta, no sé cómo seguirlo, ¿no? Porque después dejamos el títere y siguió hablando como habla siempre. Pero no sé si fue su atención en eso,
qué habrá Claro, sido, ¿no? O uno sea, le da el deseo de poder aportarle en esa patología, pero eso creo que tenés que trabajar como interdisciplinarmente con un psicopedagogo o alguien que pueda como dar soporte a lo que está pasando atrás, ahí, porque Claro. no sé, yo desde la teatralidad, por más que decir qué divino, qué fantástico, y seguirlo por ese lado, no tengo los elementos técnicos como para que el niño pueda hacer su desarrollo oral y lingüístico, ¿no? Tomando eso como realmente, o sea, no tengo la expertise para eso. Ahí es donde funcionan los grupos interdisciplinarios y hay que tratar de recurrir, ¿no? En el diálogo con la maestra y ponerlo sobre la mesa con los padres. Mirá que acá con el títere habló bien, es decir, no hay una patología orgánica ahí, ¿no? Hay Porque algo si habló ahí. bien Sí, una sí. vez, ¿no? A mí me pasó que un niño autista que no hablaba, habló con el títere. Entonces, claro, todos lloraban. Bueno, yo más de estar feliz no puedo, porque en realidad no sabría, no tengo la expertise, la psicopedagogía o lo que sea para continuar y proporcionarle realmente una salud por ese lado, ¿se entiende? Entonces, sí, ahí es donde funciona con inicial y con niños con educación especial, el paradigma libre expresivo tiene como todavía su potencialidad, ¿no? Sí. Por ahí. Muchos agradecen y se van retirando, está bien, porque son las 7, ya casi las 7 vamos a acomodar por cierre. Lo que continúa acá va a ser la edición de este manual que vamos a hacer, no va a ser muy amplio, porque bueno, los hay en plaza, pero sí que va a dar cuenta de la investigación del equipo Educarte y de la parte del trayecto, lo que me corresponde, mi trayecto con el teatro de títeres, que bueno, yo mencionar a Analía de Brum, que es una titiritera que es la que me acompaña desde el año 2014, yo la acompaño a ella más bien, y con la que he aprendido muchísimo. Tenemos en uno de los videos que hicimos de Educarte, uno de los videos de la compañía Ver de la Nada, y bueno, no está Analía acá, pero yo quiero que ustedes sepan que ella está detrás de esta investigación que yo vengo haciendo desde el 2014. La continuación entonces es ese manual que se va a estar distribuyendo una vez que lo tengamos como diseñado y creado con el resto del equipo. Y decirles que, bueno, primero Rosana, muchas gracias por todo lo que nos has aportado, que ha sido de verdad un regalo para todos nosotros. Y decirles, bueno, que este video de hoy de la charla va a estar subida en diferentes espacios, en el canal de YouTube del equipo Educarte, en el canal de YouTube de la Institución Nacional de Artística, en el canal de YouTube también de Ceibal, de Tecnología Ceibal, y en el Aula Crea que tenemos nosotros también con todos los materiales. Y decirles que agradecemos en particular a todo el equipo Educarte por este trabajo, a la gente de Ceibal, especialmente a Valeria Altesor, por supuesto que iba a nombrar a Beatriz por último, a Silvia Paredes, que ha gestionado todo el tema del canal de YouTube, en particular de la transmisión y del Zoom, y decirles que celebramos que se haya podido conectar casi 500 docentes, 390 a través de la dirección ahí de Tecnología Ceibal. Le agradecemos muchísimo a todas las compañeras que han trabajado en esto, bueno, y a todos ustedes que se han conectado, y decirles que vamos a seguir en el mes de mayo con este ciclo de charlas y oportunamente las vamos a... Muchas gracias y por supuesto recibimos todas sus preguntas, no sé si del chat se pueden, porque también pueden ser una buena guía para nuestro manual, algunas cosas en particular que ustedes quieran como saber. Hola, una consulta. Hola. Sí. Vos sabés que yo estoy en una escuela rural de Mercedes, Soriano, y me enteré por una compañera que me mandó el material para poder estar. Y me gustaría si se pudiera difundir con mayor amplitud para todas las escuelas, no solamente para las urbanas o los jardines, que la información corra para más personas, porque esta compañera me dijo, pero si no estaba enterada.
Bueno, para nosotros nos pareció un éxito porque hay 500 personas, entonces, pero sí, nosotros lo distribuimos a través de los inspectores. Muchas gracias, fue hermoso. Nosotros tenemos desde el año pasado espacios donde estamos difundiendo este material. Este material de los 4 videos de ti están colgados en el aula CREA de la inspección, que pueden consultar ahí. Si entran a la página de Inspección Nacional de Artística, van a encontrar el código de acceso a la aula CREA, que ahí está colgado. Y ponen en YouTube Inspección Nacional de Artística, les sale el canal, y lo mismo se pone en Equipo Educarte, les sale el canal y ahí están los videos. Hay que suscribirse al canal, altamente Educarte, recomendable suscribirse al canal. Los videos. Bárbaro, háganlo, sí. Sala llena. Suscríbanse al canal y ahí tienen materiales. Y ahí también hay algunos de arte contemporáneo, hay algunas entrevistas que se hicieron, también hay un recorrido por el Museo del Títere, hay una entrevista a esta compañera que yo les decía, Analía de Brun, donde cuenta todo el proceso de trabajo con un títere, y hay 2 que son más en relación a esta charla que se dio. Hay uno muy cortito que se hizo para el programa Tiempo de Aprender, de Títere en el Cuerpo. Después hay, en otras áreas, hay de danza, hay un cuento sonoro, tenemos como bastante material diseñado especialmente para los maestros. Impecable. Así que tienen varios espacios que pueden consultar y visitar. ¿Sí? Está genial. Y ustedes también. Ahí está. Genial, muy enriquecedor. Muchas gracias, y de mi parte estoy a la orden por cualquier consulta. Gracias totales. A través de los canales institucionales. Mil gracias, Rosana. Excelente, Rosana. Chao, chao. Gracias. Excelente. Chao. Muchas gracias. Mira vos, todos los que están. Ay, está María Sequeira. Excelente, Rosana, me encantó. Todos los aportes. Muy, muy, muy aprovechable. Muchas gracias. Mamá. Pará. Chao, chao. Mamá, tía. Un aporte de video. Pará. Gracias, papá. Gracias, muchas gracias. Lo voy a buscar. No me di cuenta de compartirles bibliografía. Gracias, muchas gracias. 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 Chao, José. Espero que te esté yendo muy bien en la dirección. ¿Qué Hay un niño por ahí que habla. Chao. Mamá. Un beso a Jessica. Pará, mamá. Muchas gracias. No. Espero que se sigan yendo porque están haciendo gracias, ¿no?